los sueños hay que tener cuidado a quién se los contamos, porque hay mucha gente que lo va a interpretar de una forma diferente. Porque usted le cuenta a alguien un sueño y la gente no lo entiende, escúcheme, la gente va a tener problemas. ¿Cuáles son las gentes correctas? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, no todo el mundo sabe interpretar sueños. Wow. Hay un poder en la renuncia impresionante, Pedro. Entonces yo renuncio, me vengo para Quepos. Sí, ¿Qué bajaste de nivel? y sí bajé de nivel, pero no en el mundo secular, pero en Dios no. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Gerardo? Y aquí es donde yo quiero contarle por qué quiero escribir el libro. Porque me encontré en un lugar que nunca quise estar, pero era el lugar que yo necesitaba. Hola, hola, soy Gerardo Alán y aquí una vez más con ustedes quería compartir un tiempo. Creo que sería muy interesante que podamos aprender, y creo que hoy estamos acá porque necesitamos crecer, necesitamos ver una perspectiva diferente, y sobre todo porque tenemos un amigo de la casa, un hombre a quien quiero hoy honrar y quiero agradecer también por este tiempo que nos ha permitido. Así que puedo sin más preámbulos iniciar y arrancar, y quiero sobre todo agradecer porque si ustedes se dan cuenta, este libro que está acá, que se llama El Misterio de los Sueños, es un libro que Dios me permite escribir, ¿verdad? Y es un libro que gracias a un hombre que ya les voy a presentar se puede lograr escribir. También a Eagle Publishing, es una editorial también que nos permitió, nos ayudó, abrió las puertas para darnos ¿cómo se llama? Nos abrió, digámosle, la oportunidad de que se pudiera publicar. Lo hicimos en Amazon, lo hemos hecho y la gente le ha gustado el contenido, la gente pues está muy interesada. Y pues hoy fíjese que está por acá en nuestra ciudad y estaba por acá y me llamó la atención y dije, hay que sacarle provecho, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar un rato, tenemos que conversar. Y por supuesto, hoy les quiero presentar a un amigo de la casa que se llama mi amigo el pastor Pedro Luis. Es un hombre a quien respetamos, así que Pedro Luis, bienvenido en este día, en este momento, agradecidos por Dios por su vida. Y este hombre fue el que Dios usó para que pudiéramos Dios lo usó para inspirarme, para poder inscribir este libro y poder lograr lo que hemos logrado. Así que Pedro Luis, bienvenido a Quepos, bienvenido a su casa. Qué bueno que esté con nosotros. Qué bendición estar aquí en Quepos, poder dejar mi voz plasmada desde aquí, desde Quepos, y agradecido por el ministerio Osana, el apóstol, a nuestro apóstol Gerardo Alán, que nos ha traído aquí por segunda vez. Y también contento porque el misterio de los sueños es una realidad que está materializada en tus manos, y que muchos pastores y siervos de Dios están siendo bendecidos con esta obra. Fíjese, Pedro Luis, y algo interesante que me llama la atención y quiero pues empezar. Cuando empezamos este libro, el libro que estamos ahorita compartiendo, que se llama Misterio de los Sueños, este libro empieza porque cuando le pregunté ¿qué debo de escribir? Usted me dijo, escriba algo que la gente necesite, algo que la gente diga que necesita. Y me acuerdo, por ejemplo, del libro que pues empezamos, ¿verdad? El primer capítulo habla de la importancia de los sueños, el segundo habla de los sueños y la interpretación pertenecen a Dios, el tercer capítulo habla de los sueños inspirados por Dios, y la cuarta dice la guerra de los sueños y las visiones. Y aquí es donde yo quiero empezar. Dice, Dios marca un destino a través de los sueños, y donde yo quiero hoy compartir, porque quiero pues ser muy abierto y muy interesante lo que estamos diciendo. En los últimos tiempos lo profético ha estado muy fuerte, muy presente en el ministerio de nuestra casa, muy presente en todo lo que está viviendo, y muchas veces tenemos que entender que los sueños vienen de parte de Dios porque son muy proféticos. Así es, ¿verdad? Bíblicamente, por ejemplo, Dios le habla a José y le dice que se vaya a Egipto, ¿verdad? Y José se va a Egipto y así puede salvar a Jesús, que está en el vientre de María. Por ejemplo, y sueños, por ejemplo, cuando Salomón está durmiendo y el Señor le dice, ¿qué quieres? Él le dice, sabiduría, fue un sueño, etcétera. Habla el sueño, también sueños de Jacob, ¿verdad? Donde veía que bajaban ángeles y ángeles subían y bajaban de una escalera. Está el sueño del faraón con José.
pero sueños que marcan y en un momento muy profético. Pero yo quiero que usted sepa algo, Pedro Luis, que me llamó la atención, y aquí es donde yo quiero que podamos hablar un poquito. Fíjese que cuando Dios me llama a mí para Quepos, tenía que haberlo hecho algo así, algo fuerte. No podía ser, no podía ser suave. Tenía que ser algo confrontativo. Ahora, ¿por qué? Porque yo no me quería venir para Quepos, no porque Quepos sea feo. Quepos es un lugar turístico, bellísimo, lindísimo, playas y todo, pero yo no soy de playas. Yo no soy digámosle, de arena. No soy de calor, me gusta más el frío, me gusta más la ciudad. Entonces, cuando Dios me habla muy fuerte, y aquí es donde quiero que entremos. En la parte final del libro les cuento cómo un sueño Dios lo usa para cambiar mi vida. Wow. Y ese sueño, rápidamente se lo cuento, dice que yo estoy soñando, se los cuento también a ustedes, creo que lo pueden escuchar, interesante. Sueño de que estoy en una plaza de fútbol, empieza a llover, el agua empieza a subir de nivel, me llega a las rodillas y yo empiezo a correr. Cuando empiezo a correr, llego a la casa en una ciudad que se llama Santo Domingo, en Heredia. Estamos hablando que donde yo vivo son 3 horas. En Santo Domingo, y la casa que yo entro es la casa de mi suegra. Y quien está dentro es mi suegra. Y empieza a llover y a llover y a llover y a llover fuerte. Yo me asomo por la ventana y yo veo desde arriba que lo que viene es una ola gigante en el sueño. Entonces yo le digo a mi suegra, agárrese duro porque la ola nos va a golpear. Cuando la ola golpea la casa es como cuando usted se monta en esos metros en Europa o en Corea, que usted ve los postes de luz que pasan, va. La casa empezó a correr con tal velocidad que yo veía todo así, y de un pronto a otro venía un gran canal, y yo dije, nos vamos a morir, no es posible que pasemos el canal. Pero era tanta la velocidad que el agua traía esa casa empujada, que cuando venía, la casa aparece o brinca el canal y cae al otro lado. Y cuando cae al otro lado, cuando yo salgo de la casa, estoy en Quepos. My God. Yo estoy a 3 horas de allá y estoy en Quepos. Entonces yo me aturdo y yo pregunto por mi mamá. Y mi mamá me está esperando. Qué bendición. Y entonces en el sueño, yo vengo con mi suegra, vengo con mi mamá. Y yo al rato me levanto, me despierto y le digo, Señor, ¿qué será lo que me quieres hablar? Y yo pude interpretar el sueño fácilmente. 1, la ola que jalaba la casa era la voluntad de Dios. 2, la casa significaba el ministerio. 3, mi suegra representa a mi esposa. 4, la velocidad era que todo iba a ser tan rápido que cuando yo me iba a dar cuenta iba a estar en Quepos sin yo haber entendido el porqué. Y cuando caigo en Quepos y veo a mi mamá representa, porque ella es profeta, representa ministerio. Entonces yo entendí, eso me lo soñé en mayo del 2004. Julio del 2004, mi esposa me dice, Gerardo, vámonos para Quepos. En 15 días alquilé mi casa, busqué casa aquí, me vine para Quepos. Escúcheme, el 29 de julio de 2004 yo caí en Quepos. En 15 días yo cambié todo porque era imposible que pasara. Fue algo tan rápido que cuando llegué a Quepos yo me sorprendí y empecé a llorar. Wow, una pregunta, apóstol. ¿Y usted entendió el sueño en el mismo momento o le tomó varios días entender? En el momento. Wow. Hay sueños que son parábolas, que vienen con parábolas para que uno la entienda. Pero hay sueños muy directos. Ese fue un sueño directo. Podríamos hablar aquí de sueños de parábolas que Dios me ha hablado, que Dios me ha enseñado, que Dios me ha dicho. Son sueños muy directos. Pero este sueño fue un sueño clarito. Entonces lo que quiero decirle es que la iglesia inicia el 14 de agosto del 2004. 15 días después arrancamos con 8 personas. Eso está aquí en el libro. Por eso yo escribí el libro, porque un sueño me marcó un destino y me marcó, es más, ese título, el título del capítulo último, cuando Dios marca destinos a través de los sueños. Poderoso. Un sueño que marcó mi vida. Poderoso. Y caí a Quepos, y hace ¿cuántos años? 2004 a 2026, 22 años, 22 de años. hacer ministerio en este lugar. Y Wow. Dios ha sido fiel. Hemos pasado altas, bajas, como todo. Hemos tenido luchas, pero hemos visto la mano de Dios impresionantemente. Y podríamos hablar de muchos sueños más.
Esto, por ese motivo, Pedro, se escribió este libro. Por ese motivo, porque los sueños tienen un significado. No todos tienen el honor y el privilegio de poder interpretar sus sueños. No todos. Entonces, para la gente que está aquí, que son soñadores y gente que quizás soñaron anoche o despertaron ahora y están mirando este podcast, escuchando este podcast, ¿cómo interpretar los sueños? Es muy interesante. Hay sueños que uno debe de saber. Primero, hay sueños que son y vienen porque comí muy tarde y me cayó mal la comida. ¿Ok? Entonces ahí no es un sueño de parte de Dios. Ya es un sueño de comida. Un sueño de comida, ¿verdad? Hay sueños que vienen de parte de Dios. Hay sueños que no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. Y hay otra cosa que se llaman visiones nocturnas, que son diferentes. Entonces, cuando usted entiende esto, es importante. Entonces, hay sueños que vengo yo y tuve una pesadilla, pero no fue porque Dios me habló ni el diablo, fue porque me comí una pizza con extra de queso y me comí y luego me comí un helado, etcétera. Y yo vine a dormir y tuve una pesadilla. ¿Ok? Para que tenga una idea. Poderoso. Los sueños que son de Dios son varios sueños. Uno es visión nocturna y los otros dos sueños son sueños de parábolas o sueños directos. Esos son tipos de sueños. Tipos de sueños que usted puede tener. ¿Ok? Y está el sueño también que el enemigo puede poner por causa de los temores. El enemigo no va a poder tener un sueño o poner un sueño en tu mente o en tu corazón, pero él usa el temor. Usa las emociones nuestras para manipular. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Dios habla a través de los sueños. Entonces, ¿cómo interpretar eso? La pregunta sencilla es, ¿cómo me levanto? ¿Cuál es la incógnita? ¿Me siento paz? ¿Siento tranquilidad? ¿Me levanto preocupado? ¿Me levanto tenso? ¿Me levanto pensativo? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi reacción después del sueño? Como yo me siento, ahí está. Pero le voy a contar algo más poderoso. Ahora, y esto es muy fuerte, Pedro, porque yo creo que tenemos que tenerlo súper claro. Los sueños, hay que tener cuidado a quién se los contamos. Porque hay mucha gente que lo va a interpretar de una forma equivocada. Entonces, depende de cómo se lo cuente aquella persona y esa persona lo interprete, así se va a hacer. No sé si me doy a entender. Muy poderoso. Entonces, los sueños se le cuentan a la gente correcta. Porque usted le cuenta a alguien un sueño y la gente no lo entiende, escúcheme, la gente va a tener problemas. ¿Cuáles son las gentes correctas? Gente madura en el Señor, ¿verdad? Gente que sea madura, gente, escúcheme, espiritual, gente que no hable a la ligera, gente que conozca la palabra, porque puede haber gente que no conoce la palabra, y sobre todo gente que te ame. ¿Ok? Por eso cuando el faraón cuenta el sueño, él sabe que José le está dando la interpretación correcta, porque ya él sabía lo que significaba el sueño. Él no andaba buscando a alguien que le interpretara el sueño, él andaba buscando a alguien que le ayudara a que ese sueño se cumpliera. Y es lo que pasa. Entonces, cuando dice que llegaron los brujos, los hechiceros, la gente importante, y nadie le interpretó el sueño, ¿por qué él dijo por qué él dijo usted no lo está interpretando correctamente? O sea, quiere decir que él sí sabía. El problema es el intérprete. Entonces, cuando José le dijo, mi señor, las vacas flacas, las vacas gordas, ya usted sabe el sueño, significan 7 años de prosperidad y 7 años de escasez, y necesitas tener una persona que te ayude a ser un buen administrador. Él entendió que lo que estaba buscando era un hombre que supiera interpretar los sueños. Entonces, qué importante es siempre tener a alguien con un corazón sano que ayude a interpretar sueños, para que no esté solamente, porque hay gente que ve demonios en todo lado. Hay gente que solamente ve lo malo, y muchas veces un sueño no significa esto. Le voy a contar uno rápidamente. En el mundo espiritual, la esposa de Cristo es la iglesia. Mi esposa es representación de la iglesia. Me acuerdo una vez, hace muchos años, que nosotros, mi esposa y yo, íbamos caminando. Ella subió una escalera y la enagua se le levantó y se le vio todo su ropa íntima y todo, y yo me molesté mucho. Cuando yo me bajé, yo le dije, qué barbaridad con usted, ¿por qué no vino en pantalones mejor? Ella me dijo, es que yo no esperaba que esto pasara, el viento me levantó mi vestido. Entonces porque podríamos hablar de sueños, cuando yo me levanto, ¡pum! ¿Qué pasó?
Dios me habla y me dice, Gerardo, ten cuidado porque hay algo que va a desnudar la iglesia. Ten cuidado porque hay alguien que va a hablar mal, alguien que va a decir algo y va a querer ver la iglesia desnuda. Tienes que orar, tienes que ayunar, porque la gente que empezó a ver la iglesia desnuda, lo que hacía era criticar, Murmurar. ¿verdad? Entonces, Dios siempre con los sueños te va a advertir. Entonces, hay que contárselo a la gente correcta para poder entender esto. ¿Cuándo sabemos que es Dios que está hablando a través de un sueño? Bueno, son cosas, qué buena pregunta lo que estás diciendo. Hay sueños que sabemos que son de Dios y hay sueños que sabemos que no son de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de los sueños de Dios y los que no son de Dios? El sueño que no es de Dios es en base a un temor. El base a un temor que, por ejemplo, voy a decirle, tengo un temor a andar en avión. Entonces me sueño que voy en un avión, que me voy a caer y todo, pero es un sueño con base en un temor que yo tengo. Entonces ese sueño automáticamente lo que el enemigo usa es para atemorizarme. Cuando los sueños son de Dios, siempre, la gran mayoría, cuando usted se levanta, usted internamente va a sentir paz. Aunque sean momentos difíciles, Dios está diciendo, tenga paz porque lo que va a pasar es esto. Wow. Entonces, lo que yo siento, que fue lo que dije al principio, después cuando yo me levanto de un sueño, cómo yo me siento, cómo lo puedo ver, eso es lo que me dice a mí qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? También usando la palabra. La palabra va a ser el filtro que yo puedo usar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, no todo el mundo sabe interpretar sueños. Entonces, hay que tener mucho cuidado esto. Con quién los hablo. Ahora también hay que tener cuidado también porque la gente piensa que somos brujos. Ajá. Entonces nos mandan el sueño. Ay, pastor, el sueño para que me lo interprete. No. Porque siempre hay un backup. Siempre tiene que haber algo. Algo significa algo interesante. O sea, ¿por qué soñó esto? Entonces, hay que tener todo, como dicen los gringos, un background para poder entender el por qué está soñando. Wow, apóstol, un pajarito me dijo, ¿verdad? Ujú. Como decimos en República Dominicana, me dijo un pajarito que estás escribiendo otro libro y me dieron hasta el tema regalos en envolturas que no nos gustan. Wow. ¿Por qué regalos en envolturas que no nos gustan? Qué tremendo pajarito. A lo mejor lo dijo en su oficina, lo dijo en un servicio. Mire lo que le voy a contar. Este libro termina con el testimonio y el libro lo dice. Oh, sí, se ven grandes. Regalos en envolturas que no nos gustan. ¿Sí? El próximo libro que escribiré, puse aquí, compartiré cómo Dios da regalos en envolturas que no nos gustan. Wow. Y aquí dice lo por qué lo voy a escribir. Les compartiré la historia de todo lo que he pasado durante estos 20 años de ministerio en la ciudad de Quepos. Los milagros que hemos podido ver, sé que será inspirador, motivador para muchas personas que les gusta moverse en lo sobrenatural de Dios. My God. Entonces, ¿por qué quiero escribir un libro? Bueno, se lo voy a poner de simple. Porque hay muchos hombres de Dios y mucha gente que tiene llamado y tiene ministerio, pero no entienden que hay cosas que Dios va a entregar en nuestras manos, no porque nos gusten, sino porque las necesitamos. Uf, Y muchas veces van a venir en envolturas que no nos gustan. Dios mío. No porque sea bonito o sea feo, sino porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Ok, cuéntame, basado en tu experiencia, una bendición que recibiste en una envoltura que juzgaste, que te prejuiciaste, obviamente no te gustó. Ok, como entramos en tema y está muy interesante esto, Pedro, el ministerio. Uf. Yo nunca me vi predicando en este lugar. Yo nunca me vi en Quepos. Yo nunca me vi siendo pastor. Nunca fue un anhelo de mi corazón. Nunca se lo pedí a Dios. Entonces, mira, yo vengo a Quepos. Voy a abrirle mi corazón. Mi anhelo toda la vida fue irme para Estados Unidos.
y hacer ministerio en Estados Unidos. Yo siempre dije, hay dos países que me hubiera gustado pastorear. Uno era Estados Unidos o el otro era México. Porque veo tanta gente con tanta necesidad que yo digo, yo quiero estar ahí, abrir una iglesia, ganar almas y todo lo demás. Cuando Dios me llama al ministerio, yo no sé nada de esto. Yo siempre iba a trabajar con mi corazón. Y entonces yo me convierto en un líder de jóvenes de una iglesia. Y Dios empieza a cargar mi corazón. Yo me voy para la capital a estudiar. Conozco a mi esposa, me caso. Pero fíjese que cuando yo regresaba a ver a mi mamá a esta ciudad, jóvenes que habían estado conmigo cuando yo había sido líder de jóvenes se habían perdido, andaban en las drogas. Oh my God. Y yo los veía en las calles y yo me sentía culpable. Culpable porque yo decía, si yo me hubiera quedado aquí pastoreando jóvenes, esto no estuviera pasando. Ahora, no estoy diciendo que soy el salvador de ellos, ni que soy Jesús. No. Sino yo hubiera trabajado fuerte en esta área. Entonces, esto me marcó mucho, Pedro, porque empecé a sentir dolor por ellos. Y yo lloraba. Estando en la capital, yo lloraba por lo que sentía. Estando en San José. En San José, la capital de Costa Rica. Entonces Dios me llama y me dice que tengo que venirme para Quepos. Yo no quería regresar más a Quepos. Y entonces, por mucho tiempo, Pedro, por mucho tiempo, yo estuve luchando en no venirme para Quepos. Pero cada vez que venía, sentía dolor por la ciudad, sentía dolor por la gente. Era como una compasión. Una desesperación. Indescriptible. Sí, yo lloraba. Y entonces, estando en la iglesia donde me congregaba, donde el pastor Jasper, nadie sabía nada. Una hermana en un ayuno me llegó al oído y me dijo, dice el Señor que es tiempo de soltar los jóvenes e irse para la ciudad de donde naciste. Ese Jasper al que usted se refiere era uno que los dominicanos veíamos por enlace. Todavía. En oración. Todavía. En Aquí Entre Nos. El pastor Jasper. Un negrito que parece inglés. Un negrito que parece bien negrito. El negrito Jasper fue mi pastor por años, a quien respeto y admiro. Y fui pastor de jóvenes con él. En esa iglesia. Sí, llegamos a tener más de 300 jóvenes en células. Wow. Y Dios me llama y me dice, es tiempo de renunciar de los jóvenes, es tiempo de renunciar. Nadie sabía nada. Y yo estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Yo empiezo a trabajar con mi corazón, viene el sueño, eso me pasó en enero, viene el sueño en mayo, en julio estoy aquí en Quepos. Pero yo estoy haciendo ministerio, pero no estoy contento. Porque yo no quiero estar en Quepos. ¿Por qué? Porque me gusta la ciudad, me gustan los cines, me gustan los moles, me gusta que haya mucha gente. Decimos República Dominicana, capital es capital y lo demás es monte y culebra. ¡Wow! O a usted le gustaba San José. Me gustaba la capital. La capital. San José, Heredia, Cartago, Alajuela, que son ciudades grandes. Sí. Entonces yo quería estar allá y Dios me viene para acá. Entonces yo estuve luchando y me vine por obediencia, porque me acuerdo que dejé todo. Yo dejé un trabajo donde ganaban más de $2,700 por mes en el 2004. Uf, mucha plata. Como gerente de operaciones de marca, de una empresa salvadoreña con una sucursal en Costa Rica. Yo vendía en aquel entonces, y estábamos introduciendo a Costa Rica, corrugado. Corrugado significa cartón, cajas de empaque. Y me estaba yendo muy bien. Y Dios me dijo, necesito que renuncies y te vayas. Porque hay algo muy importante, el poder de la renuncia. Uf. Si no estás dispuesto a renunciar por Dios, nunca esperes que Dios te honre. Tú tienes que repetir eso. Hay gente que si no estás dispuesto a renunciar lo tuyo, lo que te genera, lo que te da gusto por Dios, no esperes que Dios te honre. Wow. Hay un poder en la renuncia impresionante, Pedro. Entonces yo renuncio. Me vengo para Quepos a ganar $300 por mes. De 2,000 y pico a 300. Sí, señor. Sí, señor. Entonces se pudo haber visto como que te rebajaste.
Sí, Como que bajaste de nivel. y sí bajé de nivel, pero no en el mundo secular, pero en Dios no. Y la iglesia no era una iglesia formada. Yo empecé con 8 personas. Empecé en agosto. Ya en octubre conseguimos un local. Teníamos 30 personas. Un año después teníamos más de 120 personas. Pero retrocedo. Llego aquí y me encuentro con una realidad. Voy a trabajar en turismo, en una oficina, ganando casi nada. Muy difícil. Mi esposa recién mejorada del segundo niño. Mi hijo mayor tenía 3 años, el niño bebé tenía 2 meses. Una lucha muy fuerte, pero empezamos a trabajar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Gerardo? Y aquí es donde yo quiero contarle por qué quiero escribir el libro. Porque me encontré en un lugar que nunca quise estar, pero era el lugar que yo necesitaba. Para Dios formar mi carácter, formar mi visión, hacerme entender, ver lo que yo no podía ver. Y entonces Dios me da Quepos, y Quepos es un regalo para mí en una envoltura que no me gusta. O sea, la ciudad no me gusta, el lugar no me gusta, el calor no me gusta. Yo no tengo nada en contra del lugar ni nada, fue una cuestión meramente de perspectiva. La gente es linda, la gente las amamos, todo, pero qué problema más serio es cuando estás en un lugar donde no quieres estar. Y entonces vienen las pruebas, vienen los procesos, y entonces estoy trabajando, y en ese momento de trabajar, yo salgo, un año después salgo de la oficina donde estoy trabajando. Ya tengo, yo hago house management, tengo 3 casitas que yo administro, ya estoy ganando mejor, pero quiero contarle algo. Me llamó el gerente de la empresa salvadoreña con la sucursal en Costa Rica para ofrecerme trabajo en El Salvador. Don Juan Carlos Bermúdez, hasta hoy lo conozco, un hombre que respeto y admiro, un católico, pero un católico de verdad, un hombre de mucho respeto. Gerente, es el CEO de una empresa de judíos impresionante. Le voy a contar. Me llama y me dice: Gerardo, tengo un puesto para usted, te pago $6,000, te doy carro y casa, véngase para El Salvador. En el 2005. Y yo estaba ganando como $200 por mes, porque había renunciado al trabajo. La iglesia estaba en un caos. No teníamos lote, no teníamos nada. Y me acuerdo que frené el carro. El carro era un Luis 15. ¿Has tenido algún Luis 15? No. ¿Nunca has tenido un Luis 15? No. Yo creo que sí. No, yo he tenido BMW, he tenido No, Kia vos has Sorento, tenido Luis 15. RAV4. No, vos has tenido Luis 15. ¿Cuál es esa? Luis maneja y 15 empujan. Aquel carro que se queda varado en todo lado. He tenido, sí. ¿Sí he tenido? Sí, he tenido. Bueno, yo tenía un Luis 15. Yo tenía un Luis 15. Ese carro se quedaba botado en todo lado, con mucha necesidad, con mucho problema. Y me ofrecen eso. Y le dije a Juan Carlos, gracias por la oferta. Usted no me puede pagar lo que yo me gano. No vuelva a llamarme, por favor. Se lo agradezco. Parqué el carro y empecé a llorar. El poder de la renuncia. Empecé a llorar. Mi esposa escuchó la conversación. Mi esposa estaba a la par mía, lloró conmigo, pasando necesidades. ¿Qué estoy diciéndole, Pedro? Yo empiezo a luchar, porque un pueblo pequeño, ¿cuál es el dicho? Infierno grande. Empiezo a luchar con una cultura, empiezo a luchar con mi orgullo, empiezo a luchar con mi altivez, empiezo a luchar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a conseguir casas para administrar. Y hago una compañía que se llama GIT Properties, ¿de verdad? Para poder administrar casas. Una compañía de house management. Entonces yo administraba diferentes tipos de casas, ya me estaba ganando unos $2,000 y algo por mes, ya me estaba estabilizando. Después de que todo esto pasó, entonces viene el gran meollo de los pastores. Cuando nosotros no queremos que la gente piensa que Dios nos puede sostener. Entonces yo ponía que yo era un administrador y yo no ponía que yo era pastor. Yo viajaba y yo ponía comerciante, empresario, administrador. Yo nunca ponía que yo era pastor, porque el pastor me rebajaba de nivel. Entonces yo viajaba a Estados Unidos. ¿A qué se dedica usted? Yo soy house manager.
Tengo una empresa de house management, yo tengo administración de casas, le manejo casas gringos. ¡Ay, qué bien! Y entonces empiezo a entender que hay puertas que se están cerrando porque yo no honro Tu llamado. el llamado ni el regalo que Dios me ha dado. Wow. Porque venía en una envoltura que no me gustó. O sea, Dios pone en mis manos algo que es lo que yo necesito, pero yo no lo quiero. La envoltura, el envase, Todo la caja donde vino el regalo no te gustó. no me gustó. Porque me sentía amenazado, me sentía expuesto, me sentía vulnerable. La gente va a pensar que yo vivo de esto, que yo abuso, que yo hago aquí. Le voy a demostrar a la gente que yo no tengo, que yo no vivo de la iglesia, que yo tengo mi negocio por aparte. Orgullo es eso. Eso es altivez. Es orgullo. No estoy en contra de que tengas una empresa o un negocio. El problema es con qué intención lo tienes. Para demostrarle a la gente. Y entonces empieza Dios a trabajar con mi corazón. La iglesia, en ese momento habíamos comprado un lote pequeño de 3,000 metros, que es donde estamos ahorita, sin el parqueo. El parqueo son 7,000 más, son 10,000 metros cuadrados. Pero en estos 3,000 metros ya lo habíamos comprado y estábamos pagando por mes casi $500. Perdón, $900 por mes de préstamo. Entonces tenemos que trabajar vendiendo tamales, vendiendo todo. Y yo decía, yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi empresa. Sí. Yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi empresa. Y a todo el mundo le decía, yo vivo de la empresa que yo tengo. Yo tengo una compañía house management, yo tengo varias casas, yo administro, cada casa me paga tanto, yo tengo empleados para que limpien, para que chapeen, para que hagan los jardines. Aquella altivez. Pon atención, Pedro. Y una vez me senté, iba a manejar el carro, me senté. Y me dijo el Señor estas palabras. Me dijo, ¿por qué menosprecias el regalo que te da? Wow. Cuando Él me dice esto, Pedro, a mí esto me mueve el piso. ¿Por qué menosprecias? Porque es el orgullo del hombre. Yo no quiero que la gente piense que yo vivo de diezmos, que yo vivo de ofrendas, que yo vivo de dádivas. Porque yo puedo ganarme la plata, yo tengo la capacidad, yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo estoy joven. ¡Wow! Y era lo que yo quería presentar. Y entonces el Señor me dijo estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué te avergüenzas del regalo que yo te da? Dios mío. Y entonces le dije, Señor, explícame. Y me dijo así, yo te di a Quepos como herencia para que levantaras una iglesia, para que salvaras las almas, para que predicaras el evangelio, para que Jesucristo fuera el Señor de ese lugar. ¿Por qué te avergüenzas de decir que eres pastor? Wow. ¿Por qué dices que eres un comerciante? ¿Por qué dices que eres un house manager cuando tú sabes que tú eres pastor? Porque no está mal que el pastor trabaje. No. Lo que está mal es que el pastor se avergüence de su llamado. El problema es un problema del corazón. Del corazón. Yo no lo hacía porque yo quería tener una empresa. Yo lo hacía porque yo quería mostrar a la gente que yo no vivía de la iglesia. Yo estoy luchando con algo. Y Dios me dijo, ¿qué es? Y véalo fuerte. Me dijo, estás valorando más lo que te dan esos americanos que lo que yo te puedo dar. Ahora mismo hay una ola de críticas por un reportaje que hizo una famosa periodista dominicana, Nuria Piera. Hizo un reporte donde incluyó a los pastores más famosos de la República Dominicana, hablando de su prosperidad, de su vida financiera, y mucha gente interpretaron este reporte como que los pastores no pueden vivir de diezmos, como que los pastores no pueden vivir de lo que entra a la congregación. ¿Es pecado o incorrecto que un pastor viva 100% de lo que produce la iglesia de acuerdo a su experiencia? Usted tiene más de 20 años pastoreando. Bueno, no es que sea pecado, es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. salario. O sea, que el obrero, el que trabaja en la obra de Dios, es digno de que se le dé un salario. Ahora, yo los entiendo, porque hay una gran ola que se ha levantado
de gente que no ha hecho las cosas bien. Muy bien. Y entonces hay un problema, no me malinterprete, pero hay un problema donde la gente ha hablado de cosas que son ciertas, pastores que han manipulado y que han manejado las finanzas incorrectamente. Entonces, el pecado sería manipular los recursos para tu propio beneficio. Sí, porque Pedro, mira, si yo oro por la gente y yo me dedico a la palabra, yo me dedico a instruir la gente, la Biblia dice que debo de ser tenido por doble honra, ¿verdad? Entonces yo entiendo de que el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia? Hay una administración, hay un contador, Hay un tesorero, hay un un tesorero, contable. todo lo hacemos. Ayer me hablaste de un manager. Tenemos un gerente, el gerente administra todo, él hace todo, él pasa los datos, él tiene que rendir cuentas a la compañía ¿cómo se llama? De impuestos. De impuestos una vez al año, donde se tiene que hacer todo bien hecho, etcétera. No hay ningún problema con eso. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en el caso mío, yo te voy a ser muy honesto, la iglesia no tiene la capacidad de pagarme el salario, ¿verdad? La iglesia cubre varias cosas nuestras, por supuesto. Y no es una iglesia pequeña. Pues pequeña, Cuando yo te visité hace 20 años, era una pequeña iglesia comparativamente con las demás iglesias a nivel nacional, con las grandes. Pero ahora es una iglesia localizada en un espacio de mucha tierra. Es una iglesia hermosa. De hecho, me encantó la decoración del altar y que en los 3 servicios que yo estuvo llena. Gracias a Dios. Pero lo importante no es eso. Lo importante es entender, Pedro, de que yo le voy a decir rápidamente, no era el tema, pero es bueno que la gente lo escuche. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo ingresos externos. ¿Cuáles son mis ingresos fuera? Por ejemplo, yo salgo mucho a predicar fuera, ¿verdad? O para que tengan una idea, para que puedan entender el contexto. Yo soy un motivador, alguien que se dedica a dar speeches afuera. Conferencista, y yo vivo de eso, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, salgo, voy a México, voy a Estados Unidos, ellos cubren mis costos y dan un monto por cada conferencia que yo doy. Entonces esas conferencias me ayudan a mí a vivir de una manera diferente. Ahora también, no es mala forma, nosotros, por ejemplo, como familia, hemos tenido que esforzarnos mucho. Entonces, por ejemplo, montamos un negocito que empezamos con poquitas gallinas y hemos venido haciendo. Entonces tenemos una granja de gallinas ponedoras, donde vendemos huevos, etcétera, y eso lo maneja mi hijo menor, ¿verdad? Brian, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ha sido así, pero no es una cuestión, digámosle, de dinero, porque si fuera así, la iglesia no me podría sostener, porque la iglesia tiene que pagar muchos préstamos. Estamos pagando préstamos, digámosle, los terrenos, préstamos de un campamento que la iglesia adquirió, tenemos que pagar luz, agua, tenemos entre campamento y la iglesia, son más de 10 empleados, sin meter la granja, que eso es muy mío y que yo lo cubro con la misma granja. Regalos en envolturas que no nos gustan. Sí. También incluye que la gente no aprecie o investigue cuando viniste de San José a Quepos ganando $2,000 y pico y venir aquí a ganar $300. Entonces la gente quizás luego cuando te ve en tu pick-up o te ve en un avión, como sea, la gente pudiera entender, este pastor vino a sacar ventaja, pero la gente no sabe que tú vienes de un proceso. Sí, lo que pasa es que son 22 años, ¿verdad? 22 años, decimos en Costa Rica, no se lo brinca a nadie. Son años de mucho trabajo, años de mucho esfuerzo, y no solamente mío, de gente que está conmigo a la par, pastores, líderes, gente fiel, mi familia que ha pagado un precio y gente que ha entendido esto, porque ha sido parte de lo que nosotros tenemos que entender, Pedro. Porque la gente te perdona que tú estés en miseria, pero la gente no te perdona que Dios te prospere. No, te lo digo, porque, no. te lo digo, apóstol, porque este reporte, por ejemplo, yo recuerdo cuando a mí me hablaron para invitar a Yesenia Ten. Ella era pastora en Sabana Perdida. No la pude invitar, pero me la presentaron. Recuerdo cuando Marcos Yaroide andaba, que parecía un mosquito de tan flaco que estaba. Ahí andan las fotos, se veía bien feo, como que en miseria. Ahí hay otras historias de pastores, porque República Dominicana es pequeño. Uno ve a la gente, estos pastores fueron procesados. No estoy diciendo que estén 100% correctos, pero Dios sabrá, al igual que usted ha sido procesado,
Pero a la luz del inconverso, a la luz de periodistas como Nuria Piera, es alarmante que hoy Dios lo haya puesto donde estén. Porque ¿qué culpa tiene usted, apóstol, Bueno, de que alguien te quiera regalar, por ejemplo, una BMW? Que alguien sí, te diga, pastor, te la quiero regalar. sí, no, ahí no hay ningún problema. El problema es cómo yo voy, porque la Biblia me dice que depende mucho de mí, ¿verdad? Porque escúchame esto, y aquí es donde yo quiero que tú me entiendas este principio, porque es muy importante. Aquí el problema no es un BMW, el problema es el corazón del pastor. Entonces, la Biblia me dice a mí y me enseña que muchas veces por mis acciones yo voy a hacer que mucha gente peque. No sé si me voy a entender. Entonces yo voy a tener que tener claro si yo edifico o no edifico con algo que yo pueda recibir. Yo preferiría quizás vender la BMW y ganar el dinero e invertirlo en otra cuestión, porque muchas veces tal vez van a ver un BMW donde la gente puede pensar mal del pastor, porque dicen, la gente lo malinterpreta. La gente nunca pregunta, porque por ejemplo, la gente critica lo que no sabe, ¿verdad? Y es muy normal que pase. No solamente a los pastores, a cualquier persona. Entonces, yo cuando entiendo este principio, yo estoy aquí para edificar, yo estoy aquí para bendecir, estoy aquí para entender. Entonces, cuando yo entiendo estos principios, a mí me marca esto, porque a mí no me hace lo que yo tengo, a mí me hace lo que yo soy. Lo que yo soy. Y cuando yo entiendo lo que hablo del libro que Dios me dice, envolturas que no te gustan, y te lo voy a terminar contando porque fue lo que pasó. Dios me habló y me dijo, ¿por qué te avergüenzas de decir que eres pastor? ¿Qué es que mi plata no vale? ¿Qué es que yo no te puedo honrar? ¿Qué es que yo no te puedo bendecir? Tú prefieres decir que tú ganas, porque yo lo decía, a mí la iglesia no me mantiene, a mí me mantiene en las casas que yo administro, ¿verdad? Pero no era una cuestión de cierto o no cierto, era un asunto que yo lo decía por orgullo, para que la gente no hable mal, para que la gente no lo diga. Y Dios me dijo, yo te di un regalo y lo estás menospreciando. Entonces, yo me acuerdo ese día en el carro, yo lloré. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Necesito que me entregues la empresa de House Management. Wow. Y tuve que entregarla. Tuve que entregar las casas. Me tuve que quedar valiendo nada. Y automáticamente Dios me dijo, Gerardo, de aquí en adelante te voy a demostrar que yo soy quien te sostengo. Eso me pasó en el 2008. ¿Me voy a entender? Y entonces fue cuando la iglesia empezó a crecer, Dios empezó a prosperar, Dios empezó a bendecir, Dios empezó a abrir puertas, Dios empezó a hacer cosas impresionantes, Pedro, porque cuando tú entiendes que hay regalos, a mí no me gustaba, ¿qué? Pues a mí no me gustaba decir que yo era pastor, a mí no me gustaba porque era un regalo en una envoltura que no se ve bien, que te ves mal. Pero ahí es una cosa que se llama orgullo, se llama altivez, se llama yo no quiero darme por menos. Y después viene un proceso en el 2017 donde yo lo pierdo todo, porque cuando entonces yo entendí que Dios me quería bendecir, yo pensé que Dios estaba conmigo. Yo tengo reportes, Pedro, donde teníamos más de 1,200 personas en la iglesia y gente que marchábamos en las calles, células en las casas, y Dios empieza a quitar gente, a quitar gente, a quitar gente, porque Gerardo empezó a hacer cosas incorrectas. Me acuerdo la pregunta que Dios me dijo, Gerardo, qué linda iglesia tienes, ¿cuándo me vas a dejar pastorearla? Wow. Entonces, cosas que Dios empezó a trabajar en mi corazón. Ahora, ¿qué me estás diciendo? Dios me dio un regalo. Yo no lo quería aceptar. Y esto fue lo que Dios me dijo. ¿Sabe qué me dijo Dios? Quien no acepta una herencia es porque no quiere al padre. Si el papá le da una herencia y usted no la quiere aceptar, es porque usted tiene problemas en su corazón con ese hombre. My God. Yo no quiero nada de ese hombre, yo no necesito nada de ese hombre. Y Dios me da una herencia. Y yo digo, yo no quiero esa herencia. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero pastorear en Quepos, yo quiero irme de Quepos, yo quiero salir corriendo. Y Dios me dice, si tú no aceptas la herencia, es porque tienes problemas con el padre. My God. Y entonces yo entendí que Dios me había dado en algo, en una envoltura que no me gustó para sacar lo que estaba en mi corazón. Y eso empieza Dios a trabajar. En el 2017 yo empiezo a perderlo todo. 17 hasta el 2024. Yo tengo 2 años para acá que he empezado a sacar la nariz del hoyo donde estamos. Wow. Donde perdimos todo, donde quedamos con momentos muy difíciles. Vino el COVID, donde me enfermé con el COVID, donde estuve en cuidados intensivos. Casi te mueres. Casi me muero, donde mi hijo mayor se enfermó, mi esposa se enferma. Mi esposa es una profesional, tiene 3 carreras, trabajaba para el gobierno. Mi esposa termina renunciando porque se enferma. Ahora, ¿por qué se enfermó? Porque Dios la estaba llamando al ministerio. Uf.
Y yo siempre digo, ¿cómo lo quieres? ¿Con dolor o sin dolor? ¿Con anestesia o...? Entonces, todo un gran proceso, Pedro. Y entonces el libro que quiero escribir es hablar de mi historia, de que el hombre que Dios le da un regalo debe de honrar ese regalo, debe de ser agradecido, porque mi honra es el efecto, escúcheme, colateral del ministerio. Siempre, si yo no honro, yo no recibo. Siempre Dios dará un regalo en una envoltura que no nos gusta. Siempre. Entonces somos víctimas de la apariencia. No víctimas de la apariencia. Yo creo que somos qué difícil lo que estás diciendo, pero yo creo que somos víctimas de un corazón que no entiende a Dios. Porque cuando usted entiende a Dios, usted se va a dar cuenta. Hay cosas que Dios, voy a explicarle con la palabra. Estamos con la palabra. Ruth necesita que su esposo se muera, que su suegro se muera, para que la palabra de Dios se cumpla y ella regrese, ella pueda entrar a Belén. Porque Ruth es la abuela de David y la descendencia de David es la descendencia de Jesús. Pero ¿qué pasa? Ruth es moabita. Ruth tenía que casarse con alguien de Belén para que ella pudiera regresar. Ellos mueren. Ella dice, yo no me puedo ir. Yo no me puedo ir. Yo tengo que ver lo que Dios va a hacer. Entonces, hay cosas que yo no voy a entender, Pedro. ¿Cuál fue el regalo de Ruth? Un marido que se le muere. ¿Cuál es la envoltura? Hambre, necesidad, momentos difíciles. Y hasta crítica, porque se está casando con alguien que no es de su sangre. Sí, señor. Pero ¿qué entendemos con esto? Que las cosas no están bien. Vienen en envolturas que no nos gustan. Que no nos gustan. Y esas envolturas son cosas que usted y yo necesitamos. ¿Por qué Ruth necesitaba ir, escuche, a Belén? Porque había una palabra sobre Ruth que tenía que cumplirse. ¿Sabe qué? Ahora el proceso es lo que no nos gusta. La envoltura es el proceso que no nos gusta. ¿Sabe que cuando te visité hace 20 años, vine en un bus desde San José hasta Quepos? Y fue bastante incómodo porque los caminos no estaban como están ahora. Cierto. Entonces, en el proceso allá viniendo y de wow, esa fue parte de la envoltura. Sí. Pero ahora esta amistad y esta conexión, Dios me ha bendecido tanto que las iglesias hijas que son de su ministerio las he visitado, le hemos publicado a personas relacionadas con usted y otros que están en proceso. La mentoría que recibo a través de usted, la guianza, las enseñanzas, ha sido indescriptible. Pero si yo, por ejemplo, tomo personal ese viaje de San José a Quepos en bus, ese regalo no lo habría recibido. No hubiera estado recibiendo de las bendiciones que estoy recibiendo. Y yo sé que hay gente que nos está, predicadores, profetas, apóstoles, pastores, que van a ver este podcast, que a lo mejor Dios les está entregando un regalo y ellos por la envoltura la tienen a un lado. Sí, porque el problema no es el regalo, el problema es la apariencia del regalo. Y yo veo que no me va a ir bien, yo veo que no están bien, yo veo que las cosas no me gustan, creo que no lo necesito así, yo lo quisiera ver, porque empezamos a ver la gloria de muchos, pero no conocemos la historia. Vemos la gloria de fulano, la gloria de sultano. Sí, pero pregúntele cuánto tuvo que perder, pregúntele cuánto tiempo tuvo que sufrir, pregúntele cuánto tiempo o cuánto precio ha pagado para estar donde está. Wow. Entonces, cuando yo quiero escribir este libro es porque hay muchos pastores que quieren llegar a muchos lugares, pero no han entendido que en la envoltura no es la que ellos están esperando. Va a ser una envoltura que no les va a gustar, pero es lo que necesitan. Y yo hoy día entiendo que todo lo que he vivido era lo que yo necesitaba. Y podríamos hablar y especificar muchas cosas más que podríamos entender en el ministerio, cómo Dios ha hecho, qué Dios no ha hecho, cómo Dios se ha movido. Pero Pedro, de 2017 a 2024, 7 años, donde ese regalo ha sido lo mejor que me ha pasado. La crisis ha sido lo mejor que me pasó. Me abrió los ojos, me hizo entender mi corazón. Pude descubrir mi corazón, que había altivez, que había orgullo, que había un hombre soberbio. Pude entender muchas cosas, pastor. Y ya no eres, claro, lucho con esto. Estábamos tomando café ahora y le dije, Pedro, el que nunca ha tenido nada, lo poquito le parece mucho. Y uno que nunca tuvo nada, muy poquito en el ministerio, muy poquito en algo, lo puede matar. Por eso muchas veces uno tiene que tener un corazón sano. Y muchas veces tenemos que trabajar en esto, trabajar en el corazón. Entonces, un libro que viene pronto, sí, es regalos en envolturas que no nos gustan. Señores, este podcast por completo
Es patrocinado por Eagle Publishing LLC, pastores, evangelistas, profetas que quieren publicar. Aquí en la descripción y aquí en el video estará el número del editorial y el correo electrónico para que usted pueda publicar a través de nosotros. Apóstol Gerardo, si le puede dar una palabra a todas esas personas que el Señor le está entregando regalos, pero lo están rechazando, una palabra que los despierte, que los bendiga, y gente que yo sé que va a recibir sanidad a través de tu palabra. Sí, yo creo que hay que tener claro dos cosas. Una, el regalo tiene que ser de Dios, y cuando tú sabes que es de Dios, Dios nos enseña en la palabra que nada es fácil. Solamente los valientes son los que van a arrebatar. Cuando es de Dios, la envoltura está fea. No todo el tiempo, pero la gran mayoría de veces. ¿Ok? La gran mayoría de veces sí, porque Dios no quiere que te dejes llevar por una apariencia. El regalo de mi esposa vino en una envoltura fea. Bueno, Eso lo dirá ella. Un proceso fuerte. Ok. Ella es bella, pero para poder Dios dármela, vino en una envoltura difícil por el proceso, y es la mujer de mi vida. Qué lindo. Hay hombres que optan por soltar porque la mujer se la puso difícil. Yo no, esa mujer yo no la... Es que es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que hay hombres que están, Dios los está llamando, pero dicen, es que esto no me gusta. Uh-huh. No es una cuestión de gustar. Y mi pregunta para terminar es, ¿qué es lo que tú necesitas? Wow. ¿Lo que te gusta o lo que tú necesitas? Porque hay momentos en la vida, Pedro, que no es lo que a mí me gusta. Termino con este ejemplo. Cuando estás con una infección, a mí me gusta comerme un confite, pero yo no ocupo un confite. Yo ocupo una inyección de penicilina. O un anti. Y esa inyección de penicilina duele mucho. Uf. Pero yo la necesito, porque si no me tomo la penicilina, la infección me termina matando. Yo quiero un confite, quiero una pastillita, sí, yo entiendo, pero tú lo que ocupas es una inyección. Ahora, ¿es lo que más duele? Sí, pero es lo que yo necesito. Entonces, hay cosas que van a venir a mi vida no porque me gusten, sino porque yo necesito. Y esas cosas que yo necesito muchas veces vienen en envolturas feas, que no nos gustan, pero es Dios trabajando con nuestro corazón. Así que hay que trabajar fuerte y entender que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Usted sea fiel, sea firme, sea fuerte, créale a Dios que al final esa envoltura fea se convertirá en aquella cosa o la cosa más poderosa que Dios usó para transformar nuestras vidas. Apóstol, siempre fue un sueño para mí poder participar en tu podcast. Siempre te he seguido en tus redes sociales, y que todo lo que están escuchando, suscríbase y envíele este podcast a alguien que está en algún proceso rechazando ese regalo, y espere noticias del segundo libro del apóstol Gerardo Alán, Regalos en envolturas que no nos gustan. Apóstol, estoy muy agradecido por darme este honor de compartir contigo. Gracias. Es un placer. Es un placer. Pedro, gracias por estar con nosotros también acá en Quepos, y la verdad que agradecido con Dios. Amén. Gloria y a todos ustedes que están acá con nosotros, ya lo saben, estamos agradecidos por ese tiempo con este podcast, y sabemos de que Dios tiene cosas mayores y cosas mejores. Ya sabe, no es lo que a ti te gusta, sino lo que tú necesitas. Te bendigo mucho. Gracias, Pedro. Thank you.